Adentrémonos en la intrigante situación de Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva según la narrativa bíblica. Mientras exploramos los matices de la Biblia, descubriremos respuestas a las desconcertantes preguntas sobre cómo Caín tuvo una esposa y aún más desconcertante, cómo pudo haber sido padre de un hijo, considerando a Adán y Eva como los únicos progenitores de la humanidad. Acompáñanos en este fascinante viaje de descubrimiento, suscribiéndote al canal, dándole like al video y desentrañando los secretos ocultos entre las páginas de la Biblia. Desde el comienzo mismo de la Biblia, Caín emerge como una figura central en las narrativas, siendo presentado como el primogénito de Adán y Eva, marcando las primeras etapas de la humanidad. Su relación con Abel, su hermano menor, se vuelve crucial en el episodio del sacrificio a Dios. En un acto de devoción, ambos hermanos presentan sus ofrendas a Dios, pero la aceptación divina recae exclusivamente en las ofrendas de Abel, dejándolas de Caín rechazadas. La razón de la negativa de Dios permanece misteriosa, provocando diversas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos especulan sobre la naturaleza de las ofrendas, mientras que otros sugieren una posible actitud negativa en el corazón de Caín como el factor determinante. El rechazo aviva la creciente amargura en Caín, culminando en la primera tragedia humana registrada en la Biblia. Impulsado por los celos y la ira, Caín comete el terrible acto de fratricidio, quitándole la vida a Abel. Este evento, más allá de ser la primera manifestación de la fragilidad humana y la gravedad del pecado, resuena a través de las páginas de la historia, dejando una marca indeleble en la narrativa bíblica. Como una advertencia sobre las consecuencias de las elecciones humanas, Dios responde a Caín con un castigo severo. La ira divina se expresa maldiciendo a Caín y marcándolo, convirtiéndolo en un signo visible de su transgresión. Aunque esta marca no se describe claramente en la Biblia, simboliza la separación y la carga del pecado que Caín llevaría consigo. El castigo de Dios va más allá de la maldición física y abarca consecuencias psicológicas y emocionales. Caín es condenado a vagar como un errante en soledad, alejándose de la presencia divina. Este exilio lo deja a merced de su propia conciencia, cargando con el peso de su elección nefasta. La soledad de Caín, ahora distante tanto de Dios como de la compañía humana, refleja la profundidad de la separación causada por el pecado. El caminante solitario se convierte en un símbolo de alienación espiritual y emocional, una consecuencia directa de sus acciones. La Biblia relata la preocupación de Caín por el peso de su maldición, temiendo que otros lo mataran al encontrarlo. En respuesta a esta aprehensión, Dios pone una marca en Caín, asegurando su protección contra cualquier venganza mortal. Este acto divino no solo preserva la vida de Caín, sino que también simboliza la misericordia de Dios en medio de las consecuencias de sus acciones. Aquí surge la primera pregunta: ¿quiénes eran esos otros que Caín temía tanto? ¿No eran Caín y Abel los únicos hijos de Adán y Eva? Espera un momento, joven saltamontes. Más adelante encontrarás las respuestas a estas preguntas, así que continuemos. En el capítulo 4, versículos 16 y 17, descubrimos que Caín, aun siendo un caminante, encuentra a una mujer y establece una relación matrimonial. De esta unión nace un hijo llamado Enoc, marcando el comienzo de una nueva generación descendiente de Caín. Sorprendentemente, Caín no solo sobrevive al castigo divino, sino que también se establece notablemente. Decide construir una ciudad y la nombra en honor a su hijo Enoc. La ciudad se convierte en un testimonio de la resistencia y la capacidad humana para forjar un camino hacia adelante, incluso ante las marcas del pasado. Esta elección refleja la determinación de Caín de crear un legado, desafiando las adversidades de su condición errante. Sin embargo, es en este punto donde las preguntas comienzan a multiplicarse. El texto bíblico omite detalles explícitos sobre cómo y con quién Caín estableció su relación matrimonial.
En el versículo 17, encontramos solo la información vaga de que Caín conoció a su esposa. En el enigmático relato de Caín, la narrativa nos deja con preguntas desconcertantes sobre su esposa y la posible existencia de otros humanos en esa antigua época. Han surgido diversas interpretaciones, cada una esforzándose por cerrar las brechas en el relato bíblico y abordar las complejidades en torno al crecimiento de la población humana. Una perspectiva no convencional propone la idea de que Dios podría haber creado independientemente a otros humanos, aparte de la familia de Adán y Eva. Los defensores de esta teoría argumentan que para que la humanidad se multiplicara rápidamente, sería necesaria una población significativa, desafiando la idea de que podría derivar únicamente de los descendientes directos de Adán y Eva. Esta visión intenta conciliar el relato bíblico con evidencia arqueológica y antropológica, que indica la existencia de comunidades humanas más amplias en la antigüedad. Es importante señalar, sin embargo, que esta interpretación es especulativa y carece de un respaldo explícito en el texto bíblico. La teoría más ampliamente aceptada sugiere que Caín podría haberse casado con una hermana, basándose en la comprensión de prácticas culturales y el contexto de esa era, según se describe en el relato bíblico. El libro de Génesis no afirma explícitamente que Adán y Eva solo tuvieran a Caín y Abel como hijos. La ausencia de información detallada deja espacio para la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran descendencia adicional no mencionada específicamente en la Biblia. El argumento central que respalda esta hipótesis gira en torno a la comprensión de que las familias en esa época eran considerablemente más numerosas y las personas disfrutaban de longevidades notablemente extensas. Por ejemplo, Caín, una figura en el relato bíblico, vivió durante cientos de años. Esta longevidad extendida aumenta la plausibilidad de que Adán y Eva tuvieran una descendencia más extensa, incluyendo hijos e hijas no resaltados explícitamente en el texto sagrado. Esta interpretación se fortalece significativamente al adentrarnos más en el relato bíblico. Después del incidente entre Caín y Abel, la historia se desarrolla aún más. En Génesis capítulo 5, versículo 4, encontramos una referencia que refuerza la idea de que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas. El texto menciona explícitamente que Adán vivió 800 años después del nacimiento de Set y tuvo otros hijos e hijas. Este pasaje destaca explícitamente la existencia de una descendencia más amplia, más allá de Caín, Abel y Set. En ese contexto cultural y temporal, la práctica del matrimonio entre hermanos no solo era aceptable, sino también considerada necesaria para la propagación de la raza humana. En las primeras etapas de la historia, no existían prohibiciones explícitas contra esta forma de unión, y las circunstancias culturales y las demandas de supervivencia podrían haber influido en esta práctica. La ausencia de restricciones evidentes se ilustra mediante varios casos en la narrativa bíblica, donde los personajes se casaron con miembros de sus propias familias. Un ejemplo notable es el caso de Abraham y Sara, quienes eran medio hermanos. Isaac, el hijo de Abraham, siguiendo las costumbres de la época, se casó con Rebeca, quien era su prima. Esta unión es notable no solo por su aceptación cultural, sino también por la bendición divina que la acompañó. El relato bíblico en Génesis 24 describe cómo Abraham, preocupado por encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac, envía a su siervo a Padán Aram para buscar una pareja entre sus parientes. El siervo encuentra a Rebeca, una pariente de Isaac, en el pozo, y ella es elegida para ser la esposa de Isaac. Esta historia ilustra no solo la práctica cultural del matrimonio entre parientes en ese momento, sino que también enfatiza la importancia atribuida a la continuidad del linaje familiar. Además, la narrativa sugiere una creencia en la guía divina en estos arreglos matrimoniales, evidente en cómo la elección de Rebeca fue percibida como providencial. Otro ejemplo clásico de matrimonio entre miembros de la familia ocurre después del diluvio. Según la Biblia, después de la gran inundación, Noé y su familia, sus hijos, Sem, Cam y Jafet,
recibieron la tarea de repoblar la tierra. Dada la escasez de población después del diluvio, los hijos de Noé no tenían otra opción que casarse entre ellos, o incluso con sus propias hermanas, para cumplir con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. La Biblia, en el capítulo 9 del Génesis, destaca la responsabilidad de Noé y su familia de repoblar la tierra y restaurar la humanidad, cumpliendo el propósito divino, justificando tales uniones desde la perspectiva de esa época. Estos ejemplos subrayan cómo, en diferentes etapas de la historia bíblica, el matrimonio entre miembros de la familia se consideraba aceptable e incluso necesario para la continuidad del linaje humano después de eventos extraordinarios. Resulta interesante observar que las leyes en contra del matrimonio entre parientes, como las establecidas en la ley mosaica, surgieron considerablemente más tarde, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva, marcando un punto significativo en la evolución de las prácticas patrimoniales. Estas leyes fueron promulgadas como parte del pacto con Moisés, reflejando la creciente necesidad de regulaciones a medida que la humanidad se multiplicaba. La prohibición del incesto, delineada en las leyes dadas a Moisés, puede entenderse como un acto divino destinado a proteger a la humanidad y prevenir posibles consecuencias negativas derivadas de matrimonios entre parientes con el crecimiento y la diversificación de las poblaciones. La introducción de estas leyes buscaba preservar la salud genética y evitar riesgos asociados con la endogamia. La regulación divina contra el matrimonio entre parientes, según se describe en las leyes mosaicas, se desarrolla en el libro de Levítico. Estas prohibiciones, detalladamente delineadas en el capítulo 18, abarcan una amplia gama de relaciones familiares, incluyendo instrucciones específicas contra las relaciones sexuales con madres, padres, hermanos, hermanas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas y otros parientes cercanos. El libro de Levítico, parte integral de las Escrituras, representa una extensión práctica del pacto establecido con Moisés, demostrando la atención divina a los detalles en la regulación de las relaciones familiares. Es importante destacar que las interpretaciones están sujetas a variaciones significativas y a menudo son objeto de debate entre diversas tradiciones religiosas y grupos teológicos. No obstante, es aún más crucial resaltar que, independientemente de las diferencias interpretativas, existe la perspectiva de que no deberíamos cuestionar ni dudar de Dios. El respeto por la tradición y la sumisión a la voluntad divina prevalecerán como principios fundamentales, sustentando la convicción de que la verdadera comprensión radica en la aceptación confiada de la palabra de Dios. Espero que hayas disfrutado del video. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones.